Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Acataca, Colombia. A los 2 años, sus padres se mudaron y él quedó bajo el cuidado de sus abuelos. La historia de amor de sus padres y sus abuelos tuvieron mucha influencia sobre sus obras, sobre todo su abuela, la cual llenaba la casa de historias de fantasmas y premoniciones. Al morir su abuelo, su abuela sufrió de ceguera y fue trasladado con sus padres. Estudió secundaria en un colegio jesuita, donde empezó a publicar poemas y recibe una beca para estudiar en Bogotá, pero es enviado a otra ciudad. Cuando se graduó, permaneció en Bogotá y estudió Derecho para complacer a su padre. No consiguió terminar sus estudios porque la universidad cerró y empezó a trabajar como columnista para un periódico. La Universidad de Columbia le ofreció un doctorado honoris causa en letras. Durante su niñez, conoció a Mercedes Barcha cuando iba a visitar a sus padres. Cuando la vio, supo que tenía que casarse con ella. Así lo hizo en 1958. Tuvieron a su primer hijo un año después, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta. Se instalaron en Nueva York, en 1961. Allí trabajaba como reportero, pero recibió muchas amenazas y decidió trasladarse a México. 3 años después, nace su segundo hijo, Gonzalo, que es diseñador gráfico actualmente. Tenía residencia en París, Bogotá y Cartagena de Indias, pero vivió la mayor parte del tiempo en Ciudad de México, desde los años 60. Su notoriedad mundial comenzó cuando 100 años de soledad fue publicada en 1967. Vendió 500.000 de copias en 3 años. Por la correspondencia de los lectores, los premios que recibió, las entrevistas y las comparecencias, era obvio que su vida había cambiado. Decidido a escribir sobre un dictador, se trasladó a Barcelona, que estaba bajo el régimen de Franco. Su popularidad conllevó a una amistad con importantes líderes, como Fidel Castro. Tuvo problemas con Estados Unidos y no se le permitió la entrada al país hasta que Bill Clinton fue presidente, ya que su libro favorito era 100 años de soledad. Regresó a Colombia en 1981 y fue acusado de apoyar a un grupo guerrillero. Por ello, se refugió en México. En 1999 fue diagnosticado de cáncer linfático. En 2014 fue ingresado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por una recaída del cáncer. Este le había afectado en un pulmón, los ganglios y el hígado. Murió el 17 de abril en Ciudad de México. Tras su muerte, fueron declarados 3 días de luto en Colombia, su país natal. Sus obras son 100 años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios y Memorias de mis putas tristes. Hay ciertos aspectos que casi siempre los lectores pueden esperar encontrar en la obra de García Márquez, como el humor, pero no hay un estilo claro y predeterminado. Como autor de ficción, García Márquez es siempre asociado con el realismo mágico. De hecho, es considerado, junto al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, figura central de este género. El realismo mágico se usa para describir elementos que tienen, como es el caso en los trabajos de este autor, la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. García Márquez también es conocido por dejar fuera detalles y eventos aparentemente importantes de tal manera que el lector se ve obligado a cumplir un papel más participativo en la historia desarrollada. Por ejemplo, en El coronel no tiene quien le escriba, de los personajes principales no se dan nombres. Los temas más significativos son la soledad, que atraviesa gran parte de las obras de García Márquez, y Macondo, que es otro tema importante en su obra. Es la invención de la aldea que se llama Macondo. Él usa su ciudad natal, Aracataca, como una referencia geográfica para crear esta ciudad imaginaria, pero la representación del pueblo no se limita a esta área específica. Según algunos académicos, Macondo, la ciudad fundada por José Arcadio Buendía en 100 años de soledad, solamente existe como el resultado del lenguaje.
La creación de Macondo es totalmente condicionada a la existencia de la palabra escrita. En la palabra, como instrumento de comunicación, se manifiesta la realidad y permite al hombre lograr la unión con circunstancias independientes de su entorno inmediato. En varias de las obras de García Márquez hay sutiles referencias sobre la violencia, esa guerra civil entre conservadores y liberales que se prolongó hasta los años 60, causando la muerte de varios de cientos de miles de colombianos. Son referencias a situaciones injustas que viven diversos personajes, como por ejemplo el toque de queda o la censura de prensa. Sin embargo, su onda no es propagandística. En su juventud, al asociarse al grupo de Barranquilla, Gabriel García Márquez comenzó a leer la obra de Ernest Hemingway, James Joyce, Virginia Woolf y, más importante, de William Faulkner, de quien recibe una trascendente influencia reconocida explícitamente por él mismo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, también el Premio de la Novela ESO por La mala hora, la Medalla de la Legión de Honor de Francia en París, y el 25 de marzo de 2010 el gobierno colombiano terminó de reconstruir la casa en que nació, en Aracataca, pues había sido demolida 40 años atrás, e inauguró en ella un museo dedicado a su memoria, con más de 14 ambientes que recrean los espacios en los que transcurrió su niñez. También hay calles que llevan su nombre, como por ejemplo en Zaragoza. Cien años de soledad es su obra más destacable. Desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, teme engendrar un hijo con cola de cerdo como consecuencia del parentesco. Por ello, se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Esto es causa de que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien, ofendido, lo mata en duelo para salvar su honor. Desde entonces, el fantasma de Aguilar lo persigue y José Arcadio decide irse del pueblo. Funda entonces Macondo. El pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos. Su líder, Melquíades, trae siempre artefactos y objetos que le obsesionan. Para entonces, el joven matrimonio ya ha concebido a 3 hijos y han adoptado a una niña que se acaba casando con uno de sus hijos. A Macondo llega la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Melquíades pone fin a la peste y se queda allí a vivir, donde escribe unos pergaminos. Arcadio vuelve a encontrarse con el fantasma Aguilar y enloquece. Su familia lo ata a un árbol y muere ahí. Al estallar la guerra civil, Aureliano lucha contra los conservadores. Nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes entre José Arcadio, hijo, y Pilar Ternera, regente de un prostíbulo. Fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen. Creció pensando ser hijo del gran patriarca. Cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza al pueblo. Muere fusilado por los conservadores. Con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual intenta suicidarse. Regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida. Aureliano concibe 17 hijos de madres diferentes. Uno de ellos, llamado Aureliano Triste, promueve el tren a Macondo. Esto atrae la inversión de un grupo extranjero en una plantación de bananos. La plantación genera riquezas, pero una huelga de trabajadores hará que todo esto acabe en una auténtica masacre. Los inversionistas, luego de haber explotado el pueblo, se retiran con su dinero y Macondo vuelve a la pobreza. Úrsula, la matriarca centenaria que ha cuidado de toda la familia, espera para morir. Durante los últimos tiempos de Úrsula nace Aureliano Babilonia, el último descendiente de los Buendía. Aureliano es hijo natural de Meme y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. La madre de Meme le quita a su hijo. El pueblo se va vaciando. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasa la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquíades. Tiene un hijo con su tía, que muere en el parto y da a luz a un niño con cola de cerdo que es comido por las hormigas. Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquíades, que decían: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba, montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.